Bueno, el tema del... bueno, hola, buenas tardes para los que van a mirar después el video. Bueno, el tema del sistema cardiovascular, cuando ustedes escuchan cardiovascular, siempre se va a referir a tres partes del cuerpo. Al corazón, cardio, y vascular se refiere a las venas y a las arterias. ¿Sí? En general, las arterias llevan sangre del corazón, en general, y las venas traen. ¿Sí? Es al revés en el circuito entre el corazón y el pulmón. Ahí es al revés. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a aprender lo que es el circuito para que ustedes vean. Algo que es de examen, siempre ustedes van a ver que en los manuales, en todos los lugares donde ustedes encuentran, siempre van a representar a la sangre de la arteria roja y a la sangre de las venas azul. ¿Por qué? Porque también en general las arterias llevan sangre con oxígeno y las venas llevan sangre sin oxígeno o con dióxido de carbono. ¿Sí? Esa es la idea general. Si en el examen le pregunto por qué se caracteriza por dibujarse siempre con rojo y azul, es porque eso significa rojo, sangre oxigenada, azul, sangre sin oxígeno. Bueno, ahora vamos a ver el típico dibujito que ustedes van a encontrar siempre. Entonces, tenemos un circuito general, que es el de abajo, y un circuito... a ver, que este no me está pasando acá. No sé por qué no le toma esta. A ver. Este viene problemático. Ahí está. Bueno, ahí está. Tenemos un circuito general, que es el que va al cuerpo, del corazón. Ustedes fíjense que el corazón se divide en dos partes, ¿no es cierto? Izquierdo y derecho, ¿sí? El izquierdo es el rojo, o está dado vuelta, ¿sí? El izquierdo es el rojo y el azul es el derecho. Te chorré con el ¿ves que mucho encima cuando te queda un balde? ¿O por, no sé? No, sí. No, correte para este otro lado. Sí, se acuerdan. Se hace siempre. Bueno. Entonces, el lado izquierdo, eso tengan en cuenta porque eso siempre va a aparecer en todo lo que es el sistema, cuando hablamos también de los medicamentos, cómo llegan al cuerpo. Del lado izquierdo, el corazón bombea y va a todo el cuerpo. Viene con la vena azul hacia el lado derecho del corazón. El lado del corazón va a mandar al pulmón el circuito que ustedes ven arriba. ¿Sí? En el pulmón cambia dióxido por oxígeno y vuelve al corazón la sangre oxigenada. ¿Por qué le decía que casi siempre en la arteria sale del corazón? Porque en el circuito general la arteria lleva la sangre, pero la sangre oxigenada. Pero cuando hablamos del corazón derecho, cuando lleva hacia el pulmón no tiene oxígeno, ¿sí? Tiene dióxido de carbono, por eso está con azul. ¿Sí? Eso por ahí cuesta, o sea, es al revés del circuito general, en el pulmón es al revés. Entonces, cuando ustedes ven cuáles son los órganos del sistema cardiovascular, el corazón, las venas y las arterias. ¿Sí? Van a salir desde arterias grandes hasta llegar a formarse muy pequeñas arterias y después se unen con las venas y ahí vuelve otra vez. ¿Sí? Pero siempre va a ser el mismo. Esto en la anatomía está fácil. Bueno, ahí ustedes tienen lo que es la circulación mayor y la circulación menor como para que ustedes tengan en cuenta, ¿sí? La circulación general, ahí no se ve bien el dibujito, pero después acá cuando ustedes tengan la imagen en el coso sí va a estar bien. Entonces tiene una circulación general y una circulación pulmonar. Por eso cuando yo necesito que un medicamento vaya a todo el cuerpo, yo coloco en la vena, en el azul. La vena va a ir al pulmón, después va a volver y cuando vuelve se desparrama por todo el cuerpo.
Si yo pongo en una arteria, va a llegar a un solo lugar y de ahí no se va a mover. ¿Sí? Entonces, si yo quiero una anestesia en un brazo, pongo en una arteria. Si yo estoy haciendo quimioterapia, por ejemplo, cáncer de hígado, pongo en la arteria que va al hígado. ¿Sí? Pero si yo quiero un efecto general, pongo en vena. ¿Sí? Va a ir al pulmón, vuelve y ahí se desparrama por todo el cuerpo. Entonces, recién se dice que está en la circulación sistémica cuando viene del pulmón. ¿Sí? Recién ahí. Bueno, en este sistema de cardiovascular vamos a hablar de lo que es la prevención farmacológica. Dice, existen numerosas enfermedades que pueden afectar al sistema cardiovascular, tanto al corazón como a las arterias y venas. Con un tratamiento correcto se puede prevenir nuevos episodios de la enfermedad o recaídas, enlentecer el deterioro progresivo del sistema cardiovascular, disminuir los síntomas e incluso en algunos casos se puede hablar de curar la enfermedad. No es lo mismo una hipertensión que es crónica, la voy a tener toda mi vida, no es lo mismo una arritmia, ¿sí? Un dolor de corazón que se llama angina. Normalmente angina nosotros pensamos en la garganta, esto no se llama angina, esto se llama amigdalitis. Angina viene de la palabra angor, que significa dolor de corazón. ¿Sí? Bueno, entonces hay síntomas que yo voy a poder disminuir y en algunos casos vamos a hablar de curar la enfermedad. El uso de medicamentos es parte del tratamiento, a veces es necesario recurrir a la cirugía cardiovascular, por ejemplo, cambiar una válvula del corazón por una prótesis. Ahora vamos a ver, yo les puse imágenes también para que ustedes se lo puedan imaginar más. Válvula del corazón. Normalmente las válvulas, cuando hacen un recambio de válvula, las válvulas son de metal. Ustedes dicen, bueno, me ponen un pedazo de metal. Sí, y esas válvulas, que son unos dispositivos que cierran, ¿sí? Una válvula cierra. Cuando bombea la sangre, esa válvula se abre, expulsa la sangre y luego se tiene que cerrar. ¿Sí? Cada vez que el sonido que ustedes escuchan en el corazón, el tutum, tutum, es tutum, tutum, las válvulas que se abren y se cierran. ¿Sí? Entonces, tiene que estar ocurriendo eso todo el tiempo. Cuando no ocurre eso, que ahora vamos a ver también cómo es una válvula que no cierra, entonces, sí, ahí está mojado, venite para este lado, chorreó el aire. Ahí vamos a tener que hablar de un trasplante o de la colocación de una prótesis y sería de metal. Después dice la implantación de dispositivos en el cuerpo, como ocurre con los marcapasos. También ahora hay dibujitos para el marcapaso para que ustedes vean lo que es. En el marcapaso yo coloco algo que hace una descarga eléctrica y el corazón, porque el corazón para latir tiene que tener una descarga eléctrica. Entonces cuando el propio corazón no tiene eso, le coloco desde afuera algo para que haga como pequeñas descargas eléctricas y el corazón actúe. Eso es un marcapaso. A tratamientos realizados a través de catéteres que se introducen por las arterias, por ejemplo, para la colocación de un stent en alguna arteria del corazón. En ese caso, es, por ejemplo, cuando hay un coágulo o hay algo que está en alguno de los vasos sanguíneos. Cuando hablamos de vasos sanguíneos serían venas y arterias. Se suelen colocar, esos son los famosos stent, vieron que se escucha mucho, uy, le pusieron 3 stent, uy, le pusieron 7 stent. Y dice, qué grave que está, bueno. Un stent va para cada lesión que haga. Entonces, el stent entra como un alambre y una vez que está dentro, se expande y abre, permite que esa vena o esa arteria tenga un tamaño normal para que circule la sangre. Entonces, por a veces en una sola operación le colocan varios stents dependiendo lo que haya pasado con ese paciente. Bueno, y otras técnicas complejas también. Ahora le voy a mostrar los dibujitos para que ustedes vean. En el primero, lástima que no se ve muy bien, a ver si apagando el luz se ve mucho. Bueno, ahí está, ustedes pueden ver, en la primera imagen está lo que es la válvula, eso que muestra como 3 redonditos, ¿vieron? No sé si lo llegan a ver, no quiero tocar la mesa, perdón. Esto que está acá, esto es una válvula, ¿sí? Se cierra y se abre. Todo el tiempo, cada vez que va a salir un chorro de sangre, eso se abre, deja salir el chorro de sangre y se cierra nuevamente. Los latidos que ustedes escuchan, tutum, tutum, es cuando eso se abre y se cierra, se abre y se cierra.
La otra imagen es un marcapaso, ¿sí? El marcapaso es un dispositivo que se coloca metálico debajo de la piel, en realidad debajo del músculo, y larga, ustedes ven ahí que está conectado con el cablecito, hacia toda la parte de abajo del corazón, de la punta del corazón, que es donde empieza la red eléctrica, se llama red de Purkinje, y es lo que hace que el corazón se contraiga, ¿sí? Por la electricidad. Y abajo es cómo funciona un stent. Se coloca ese alambre, una vez que está dentro se expande y luego ya no se hunde más, digamos, esa vena o esa arteria. Normalmente son en las arterias que se colocan. Bueno, esos serían los... No toma cacha. Ahí está. Bueno, los medicamentos cardiovasculares entonces se van a prescribir para enfermedades específicas, la angina de pecho, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca, las alteraciones del ritmo cardíaco o arritmia, las enfermedades de la válvula del corazón o la hipertensión arterial. Esas son las patologías que vamos a ver en este tema, ¿sí? Entonces ustedes lo que tienen que saber es qué significa cada una de esas cosas. La tarea sanitaria entonces es ayudar a los pacientes a entender por qué toman los fármacos, sus repercusiones en el cuerpo y sus efectos secundarios. Ahora vamos a ver, y ustedes van a prestar atención también en sus casas, si tienen a alguien que toma alguno o que tiene alguna de estas patologías, que normalmente no le prestan mucha atención. Sí, soy hipertenso, ¿sí? Pero se preocupan más si le duele la rodilla. ¿Sí? Y si van a una farmacia y tienen que elegir entre el antihipertensivo y el analgésico, van a elegir el analgésico. ¿Por qué? Porque no toman conciencia de que estas son enfermedades graves que les pueden matar, ¿sí? Entonces siempre, cuando hablamos de pulmón o hablamos de corazón, son prioritarios, ¿sí? ¿Quiénes son los que se quedaban internados ahora cuando va a emergencia alguien por COVID? Los que tienen hipertensión o los que tienen poco oxígeno en sangre, ¿sí? O sea, corazón y pulmón son los que van a regular eso. ¿Qué consideraciones generales vamos a ver? Dice, estos fármacos actúan sobre el corazón y la circulación. El paciente debe conocer los efectos, la forma, la frecuencia de administración, la dosis correcta y los posibles efectos secundarios. A veces la medicación que tiene que ver con todo lo que sea hipertensivo tiene efectos en el pulmón, ¿sí? Entonces, algo muy común es que con algunos antihipertensivos como el enalapril aparezcan efectos adversos como la tos seca. En la mayoría de los pacientes desaparece, a los 2-3 meses desaparece, pero hay un determinado número de pacientes que no desaparece. Entonces a esos pacientes no se le puede dar enalapril, ¿sí? Hay que cambiarles por otro. Igual los pacientes asmáticos no es recomendable el enalapril. Bueno, frecuencia y forma de la administración, algunos deben ser utilizados únicamente cuando aparecen los síntomas, como por ejemplo al producirse una angina de pecho. Angina le decía entonces que significa dolor. La mayoría debe tomarse a diario 1, 2 o más dosis para lograr un efecto continuado en el organismo. Es importante cumplir las indicaciones del médico. El incumplimiento por abandono o por toma de forma irregular o inadecuada es una causa frecuente del empeoramiento de los síntomas o de la aparición de un nuevo episodio de enfermedad. Los fármacos pueden tomarse de diferentes formas, por lo que el paciente debe seguir las instrucciones de su médico sobre cuál es la más adecuada en base a las medicaciones que recibe. Esto es importante también. ¿Por qué? Porque va a depender también de qué otras enfermedades tiene ese paciente. No a todos le van a decir que tomen de la misma manera. A veces con un comprimido diario de antihipertensivo es suficiente, pero algunos pacientes necesitan redoblar la dosis, ¿sí? Entonces toman cada 12 horas. Si necesitan más, ya es más raro, ¿sí? Ya es porque ese medicamento no les sirve. Pero se puede dar también. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con la dosis? Dice, no existe una dosis de fármaco que sea aplicable en forma general, ¿sí? Va a depender del paciente, de la gravedad que tiene el cuadro, de qué otros medicamentos está tomando, de la edad del paciente. El médico establecerá con cada fármaco la dosis que considera más apropiada para lograr sus efectos beneficiosos y que sea a la vez adecuada y segura para cada paciente.
¿Se acuerdan cuando vimos el tema de las indicaciones que hablaba de las cosas que tenía que tener el médico en cuenta? Que sea seguro, que sea eficaz, que sea barato, que sea accesible. Dice, por lo que en ocasiones el médico comenzará con una dosis de prueba y la irá ajustando en las sucesivas visitas médicas. Este es otro tema también, el tema de tener que volver repetidas veces al médico. A la mayoría de nosotros no nos gusta, ¿sí? Entonces, cuando a los 15 días le quiero ver, y otra vez quiere que le pague consulta. Normalmente, hasta que hay un ajuste con ese paciente, cada 15 días le quiere ver para ver si le tiene que ajustar la medicación. Es para eso, ¿sí? La mayoría de las veces para eso. Y hay algunos medicamentos que siempre lo van a ir regulando. Arrancan, supónganse, con un comprimido por día y después, bueno, suben a 2 o le bajan a medio, dependiendo. O le bajan la dosis. Efectos secundarios. Todos los fármacos pueden producir efectos secundarios, también llamados indeseables o adversos, que se manifiestan por la aparición de síntomas nuevos, cardiovasculares o no, tras iniciar la toma de la medicación. La mayoría de los fármacos cardiovasculares son seguros y bien tolerados, por lo que es raro que produzcan efectos adversos graves. Sin embargo, los efectos secundarios leves son relativamente frecuentes, por lo que es muy importante que el paciente conozca aquellos que puede producir la medicación que utilice. Normalmente cuando el médico le receta Nalapril, a los pacientes ya le avisa, posiblemente aparezca tos, ¿sí? O si no, le van a preguntar a los 15 días cómo estuvo, cómo se sintió, tuvo tos, tuvo esto, tuvo lo otro, le va a hacer una serie de preguntas que tiene que ver con los efectos comunes, los conocidos. Pero los efectos secundarios también van a depender de cada persona. Entonces, a veces lo que es común a mí no me pasa y a veces lo que nunca pasa a mí me toca, ¿sí? Algunos efectos adversos están causados por la propia acción del fármaco, por ejemplo, si el paciente toma dosis altas de un fármaco para la hipertensión arterial. La disminución de la presión arterial puede ser excesiva y producir debilidad o mareo. O sea, me equivoqué y tomé 2 y bueno, ahí estoy con un bajón. ¿Qué puede pasar? Me puedo desmayar, me puedo caer. El hombre mayor orina y se desmaya, ¿sí? Eso se llama síncope miccional, o sea, se desmaya después de hacer pis, porque le baja la presión de golpe. El peligro del desmayo no es mortal, el tema es qué pasa cuando cae. Si yo caigo, me pego la cabeza contra un cordón y me puedo matar, ¿sí? Pero nadie muere desmayado. El peligro es la hipertensión. Otros efectos secundarios no están relacionados con el efecto principal. Por ejemplo, puede aparecer gastrointestinal, una diarrea, es bastante común con muchos de los medicamentos el tema de la diarrea. O a veces también erupciones cutáneas, alergias, granitos, sarpullidos, ronchas, picazón, son típicas. El médico, la enfermera o el farmacéutico deben advertir al paciente sobre los posibles efectos adversos que puedan aparecer. Igual en los prospectos, recuerden que en los prospectos también siempre figuran los efectos adversos más comunes. Bueno, en el prospecto dice el fármaco están detallados todos los efectos secundarios que puede producir una medicación. Es importante tener en cuenta que por ley el prospecto debe enumerar todos los posibles efectos secundarios. Por eso a veces ustedes van a encontrar prospectos grandes, ¿sí? Y a veces prospectos pequeños. A veces uno dice como que uno va a leer todo ese prospecto, ¿no? Pero una vez que ellos colocan ahí, ellos están cubiertos, por eso colocan, cubiertos por el seguro de agua. Si aparecen efectos adversos a consecuencia de la medicación, el paciente no debe abandonar el tratamiento, lo que tiene que hacer es avisar al médico. Mire, doctor, me pasa tal cosa, me apareció esto, entonces el médico decide si corta y le da otra cosa, porque a veces la medicación no se puede cortar, ¿sí? Hay que ir disminuyendo de a poco, entonces eso es importante. Vamos a ver las enfermedades cardiovasculares más frecuentes. Dice, existen muchos tipos, algunos son beneficiosos simultáneamente para varias enfermedades, eso ustedes van a ver ahora, que una misma droga puede servir para varias de estas patologías que vimos. Dependiendo de la dolencia del paciente, el médico elegirá aquellos que resulten más eficaces, seguros y bien tolerados.
Sin embargo, la respuesta de los diversos pacientes a cada uno de estos fármacos es muy variable, por lo que a priori, o sea, en primer lugar, resulta complicado saber con exactitud cuáles son los más adecuados en cada caso. O sea, siempre va a ser prueba y error, ¿sí? El médico va a ir probando. Arranca probando con lo que es más común en su práctica, lo que menos problema le trajo, y ahí va a ir modificando. Le doy un ejemplo. Mi hijo está tomando una medicación que ponen que es muy raro que aparezca efectos adversos y que si aparecen, aparecen después de muchos años de tomar la medicación. A él le apareció en la primera caja. En la primera caja, así que imagínense. Vamos a la primera de esas patologías, angina de pecho. Es un dolor habitualmente en el centro del pecho causado por el estrés físico o psíquico, ¿sí? Eso es importante. A veces no hay un estrés físico, a veces es psíquico, ¿sí? Estoy con estrés laboral, por ejemplo. Estoy pasando por un mal momento. Y el estrés físico tiene que ver con el exceso de deportes. ¿Vieron el que está corriendo en una cancha, pum, se desmayó? ¿Sí? Eso tiene que ver. Se produce cuando la arteria es tan estrecha, se cierra, ¿sí?, que deja pasar una cantidad de sangre insuficiente para las necesidades del corazón, especialmente cuando la frecuencia de contracción del corazón aumenta al realizar un esfuerzo físico. Por eso, si yo estoy sentada no me pasa nada, si yo me pongo a correr sí me va a pasar. Los principales fármacos van a ser los beta bloqueantes. Analicen la palabra, beta bloqueante, o sea, me bloquea los receptores beta, ¿sí? Calcio antagonista. Antagonista era lo contrario, ¿sí? Entonces, van a unirse y van a hacer lo contrario de lo que hace el calcio. Nitratos y antiagregantes plaquetarios, eso se van a usar para la angina. Estas son las zonas de dolor. ¿Vieron que la gente siempre dice, ¿te duele el brazo izquierdo? Le preguntan, ¿sí? Bueno, fíjense que también hay un tipo de reflejo, también un tipo de dolor reflejo en el lado derecho también. La zona del corazón medianamente es en el medio del pecho apuntando hacia el lado izquierdo, ¿sí? Normalmente. Pero hay corazones que no están muy bien centrados, ¿sí? Están un poco más corridos. Pero lo importante es eso, que puede ser cualquier dolor entre el cuello y el ombligo, ¿sí? Entre el cuello y el ombligo, un dolor punzante que yo siento, punzante como si me estuvieran clavando, eso es punzante. Y un dolor de presión es cuando yo siento que me están apretando, ¿sí? El punzante me acuchilla entre el cuello y el ombligo, ¿sí? Lo primero que tengo que sospechar es el corazón. Por eso lo primero que hacen, le toman la presión, si ven que está muy elevada, le hacen un electrocardiograma. No es el corazón, vemos qué otra cosa puede ser, ¿sí? Puede ser un montón de cosas. Puede ser un problema hepático, puede ser un problema intestinal, los gases se acumulan, vimos en la clase pasada, los gases se acumulan en la parte de arriba y eso puede generar un dolor muy parecido con el dolor cardíaco. ¿Sí? Pero entonces lo primero que voy a descartar es si es un problema del corazón. Vamos al infarto. Cuando hablamos de infarto es muerte. ¿Por qué se murió ese tejido? Porque no recibió oxígeno, ¿sí? Eso es infarto, murió por falta de oxígeno. ¿Se puede morir el corazón? Sí. ¿Se puede morir el hígado? Sí. ¿Se pueden morir las rodillas? Sí. Lo que sea que tenía que recibir oxígeno y no recibió, se puede morir y eso se llama infarto. Bueno, entonces se produce cuando un coágulo sanguíneo obstruye el paso de la sangre por alguna de las arterias coronarias, ocasionando la muerte de una parte del corazón por falta de oxígeno. Cuando se producen se puede realizar rápidamente un cateterismo, que era colocar el stent, ¿sí? Esos cateterismos, para intentar desobstruir la arteria, o administrar unos fármacos llamados fibrinolíticos que tratan de disolver el coágulo. Fibrinolíticos, líticos romper, ¿sí? Rompen la fibrina, que es la proteína que forma el coágulo. Se utilizan también antiagregantes plaquetarios, la aspirina, y anticoagulantes como la heparina para procurar que el coágulo no crezca. Hay muchas enfermedades que van a formar coágulo, ¿sí?
A veces el estar mucho tiempo quieto, las varices, vieron que las varices son acúmulos de sangre, y a veces esa sangre al no circular va formando también los coágulos. También hay enfermedades que tienen que ver ya con la coagulación en sí, que se llaman, le me sale el nombre, trombofilia, ¿sí? Trombofilia, amor a los trombos, a los coágulos. O sea que el cuerpo fabrica trombos. Bueno, ahí estaría el dibujito de lo que serían cualquiera de las arterias coronarias. Se hace un cúmulo de grasa, se obstruye, se tapona ese paso, entonces esa sangre queda acumulada. La sangre que queda quieta tiende a coagularse, ¿sí? Ahí ustedes ven el coagulito. Los betabloqueantes y los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina se emplean para disminuir las complicaciones del infarto y evitar que se repita en el futuro. ¿Se acuerdan que decíamos que una de las pautas era prevenir la aparición de nuevos casos? Bueno, la IECA que dice ahí, enzima convertidora de angiotensina, esta es una hormona que lo que hace es aumentar la presión de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando yo coloco una droga inhibidora, o sea que frena eso, el vaso se va a relajar. Así es como actúa el enalapril, ¿sí? El enalapril es un IECA. Hipertensión arterial. Cuando la tensión arterial está elevada por mucho tiempo, produce daño en diversos órganos, como corazón, retina, riñones y arterias. Estos 4 son los principales que van a sufrir daños, y se los suele llamar también como órganos blancos. ¿Qué quiere decir? Como blanco, la mirilla para tirar, ¿sí? Donde la hipertensión apunta. Para que ustedes se imaginen el daño de la hipertensión, ¿vieron alguna vez un hidrolavado? ¿Sí? Una hidrolavadora. Si ustedes se tiran el agua con la manguera, por más que ustedes aprieten la punta de la manguera, toleran el dolor. ¿Se pasaron alguna vez con la hidro? ¿Nunca se pasaron? Bueno, no se pasen porque duele. Duele. Accidentalmente, si te tiran, y te tenés que ser loca para tirarte de verdad, pero si accidentalmente te tiras, como me pasó a mí, duele. Entonces la hipertensión arterial le está llegando a esa velocidad la sangre a los órganos, entonces va a lastimar. Si ustedes ven una cascada, el agua cae, el agua es suave, pero cuando cae, va haciendo agujeros, ¿sí? Se corta metales con el agua. Así que imagínense una hipertensión bombeando fuerte. Si yo ahora me cortara la yugular, la sangre traspasaría el techo del bombeo que hace, de lo fuerte que hace. Si yo me corto la femoral de la pierna, tira aproximadamente 5 metros. 5 metros de lejos. Y si me corto el brazo, tira menos, pero también va a tirar. O sea que esa fuerza con la que sale el chorro de sangre es lo que va haciendo daño cuando hablamos de una fuerza excesiva. Bueno, entonces es una enfermedad cardiovascular en sí misma que al mismo tiempo favorece la aparición de otras, como el infarto de miocardio cerebral, la insuficiencia cardíaca o las arritmias cardíacas. En este caso puede ser primaria o secundaria. Vamos a ver la primaria. ¿Qué significa primaria? Tengo hipertensión, no tengo nada más, tengo solamente hipertensión. O sea, mi enfermedad es la hipertensión, ¿sí? Y secundaria es cuando yo tengo otra enfermedad que me genera hipertensión, ¿sí? O sea, mi hipertensión no es mi enfermedad, es un síntoma de mi enfermedad. Eso puede ser un problema renal. Cuando mi riñón no funciona, no elimino toda la orina que tengo que eliminar, acumula sangre y eso hace que aumente la presión, ¿sí? Entonces, si ustedes ven una manguera, ustedes aprietan la punta de la manguera se hincha. Lo mismo es eso, ¿sí? Si no elimino la orina, cada vez tengo más líquido en mi cuerpo. Se puede deber a un trastorno hormonal, ¿sí? A veces se da con el tema del hipotiroidismo, a veces se da con personas que toman anticonceptivos, ¿sí? Entonces en ese caso se debe a eso. Uno suspende la medicación y vuelve toda la normalidad. También se puede deber a tumores
que estén en el riñón, ¿sí? Feocromocitomas son tumores del riñón. En esos casos una parte del riñón no va a estar funcionando y nuevamente no orino lo que tengo que orinar. Y a veces entonces también van a ser efectos secundarios que tienen algunos medicamentos. Los corticoides tienen ese efecto adverso, los anticonceptivos, el abuso del alcohol y el abuso de cocaína. Por eso se mueren de un infarto, ¿sí? Sobredosis. La sobredosis les generó el infarto. Bueno, ¿cuáles son los síntomas de esa hipertensión? Ninguna. Es asintomática. Cuando me empieza a aparecer los síntomas, ya tengo hipertensión por lo menos hace 4 o 5 años, ¿sí? Dependiendo de los valores que me den. Entonces, cuando empieza la hipertensión, nadie le da bolilla, ¿sí? Y pasa desapercibida, por eso se llama el asesino silencioso. Cuando ya empiezan a aparecer síntomas, ya tengo más de 5 años seguramente con hipertensión. Esos 5 años, mi retina, mi riñón, todos sufrieron, mi cerebro sufrieron ese impulso de la sangre. Cuando empiezan a aparecer los síntomas, aparece cefalea, fatiga, cansancio, náuseas, vómito, disnea, dificultad para respirar, visión borrosa, somnolencia. ¿Qué asocian ustedes ahí con el corazón? Nada. Normalmente vamos a pensar, uy, estoy cansado, no, comí mucho, no, tengo esto. No asociamos estos síntomas con... Entonces, lo mejor es que a partir de los 30 años, por lo menos una vez al mes o una vez cada 2 meses, 3 meses, se tomen la presión arterial para saber si está dentro de lo que es normal. Les cuento una anécdota. Mi prima me llama y me dice, uy, el médico me dio, me pasó la serie de medicamentos que tomaba, me dio esto, dice, porque soy hipertensa, y me dio esto, pero yo no quiero tomar, yo estuve leyendo el prospecto y no quiero tomar esto, es por un tiempo o voy a tener que tomar de por vida. Y normalmente este tipo de medicación es de por vida, le digo, porque es por hipertensión. Y se me ocurre preguntarle, ¿y cuánto te dio de presión? Yo pensé que me iba a decir 14, ¿sí? De máxima. Tenía 18-10. Cuando me dice, tengo 180, 100 de presión, le digo, tomate ya, ni siquiera termine de hablar conmigo, ya tomate la medicación. Para que ella haya subido de lo normal, 120, 130, y tenga 180, pasaron por lo menos 8 años. Hace 8 años que ella viene siendo hipertensa y nunca le dio bolitis. ¿Sí? Entonces, cuando yo detecto tempranamente, los daños no van a estar. Y me dice, me dio esto y esto. Miro la otra medicación que le dio, es un medicamento, un diurético. Y le digo, ¿tenés las piernas hinchadas? Le digo, sí, me dice. Y a veces se me hinchan las manos también. ¿Eso por qué? Es porque el corazón bombea tanta sangre que las venas nos pueden traer de vuelta al corazón y se va acumulando sangre en las piernas y en el caso de ella grave en las manos. ¿Sí? Entonces eso es típico. Cuando el médico les revisa, ustedes dicen, ay, qué cariñoso que le toca el pie. Nunca le está tocando el pie porque quiere. Lo que hace es le aprieta y ve la rapidez en que la piel vuelve a tomar la coloración. Ustedes aprietan y queda blanco, ¿sí? Y entonces nota fácilmente si vuelve rápido o no. Si no vuelve es porque eso está edematizado, que tiene mucho líquido, ¿sí? Entonces, cuando le está toqueteando, está revisándole en realidad. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo cuando hablamos de hipertensión? Los que están en rojo. Exceso de sal, ahora ya se puso en la legislación, vieron que todo tiene menos sal, vieron que ya no hay salero en la mesa, uno tiene que pedir el salero si quiere. La mayoría de la gente no va a pedir, ¿sí? Hay algunos que sí, pero eso es una forma de, sin querer, le estoy obligando a que consuma menos. El consumo de alcohol, habíamos visto ya, alcohol y drogas. El tabaquismo, ¿por qué? Porque el tabaquismo estrecha las paredes, ¿sí? Estrecha. Y sobre todo el estrés, el sobrepeso y lo que va junto con eso, el sedentarismo, ¿sí? El estrés laboral es mucho. El año pasado se murieron menos gentes por sistema respiratorio, por problemas respiratorios, porque la gente no salía, estábamos confinadas, pero murieron más gente por problemas cardíacos, ¿sí? Por el estrés.
Y el sedentarismo que acompaña obviamente a las personas que somos gordas, no nos gusta hacer deporte, si no, no seríamos gordas. Bueno, hay los factores, consecuencia, perdón. Lo que le decía que le afectaba, retina, esa presión de sangre pegando al ojo, lo que hace es lastimar el nervio óptico, por lo tanto tengo pérdida de la visión. Con el tiempo voy perdiendo la visión. Ese mismo chorro fuerte va llegando a los vasos sanguíneos de mi cerebro, ¿sí? Pueden generar hemorragia, se rompe. Un chichón, un aneurisma, revienta y se termina. Dolor muscular, normalmente asociado con todo lo que tenga que ver con la musculatura del cuello, ¿sí? Por eso cuando la gente está estresada dice, uy, estoy estresada, y trata de relajarse el cuello, porque siente ahí. Infarto, o sea, una parte del corazón se muere. Insuficiencia cardíaca, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, que ahora vamos a hablar, la insuficiencia cardíaca, supónganse que el corazón late en este ritmo, ¿sí? Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, el corazón hace esto. Entonces está, en lugar de mandar la sangre, está haciendo y es insuficiente, ¿sí? Y la insuficiencia renal crónica, o sea, mi riñón cada vez funciona menos, hasta que un día no me va a servir más. ¿Saben lo que es la diálisis? ¿Escucharon alguna vez diálisis? Cuando los riñones no funcionan y no hay un paciente para trasplantar, ¿sí? Ponerle un riñón a esa persona, lo que se hace es diálisis. Es una máquina que me van a sacar sangre por un lado, van a mandar a la máquina va a hacer la función de lo que hace el riñón, ¿sí? Va a depurar, va a limpiar mi sangre y mi sangre va a entrar por el otro lado. O sea, me uno a la máquina para que me filtre la sangre. Eso es diálisis. Bueno, existen abundantes fármacos que ayudan para controlar la presión arterial, como los IECA, que ahora vamos a ver bien, los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, conocidos como ARA2, los beta bloqueantes, los calcio antagonistas, los diuréticos y los alfa bloqueantes, entre otros. O sea, hay muchos medicamentos que sirven para esto. Vamos a la insuficiencia cardíaca. Se produce cuando el corazón no es capaz de bombear adecuadamente la sangre para que ésta llegue en las cantidades necesarias a todas las partes del organismo. Lo que le decía, en lugar de expulsar la sangre completa, lo que hace es esto, ¿sí? Es insuficiente el trabajo que hace el corazón. Un corazón sano, fíjense cómo se ve y cómo es un corazón con insuficiencia. El famoso tiene agrandado el corazón, ¿sí? La mayoría de las personas mayores que tienen hipertensión y tienen ese hinchazón de las piernas y demás, va a tener también insuficiencia cardíaca, ¿sí? O sea, el corazón es insuficiente a bombear. Por lo tanto, se va quedando acumulando sangre y eso va a hacer que sea grande. Las causas más frecuentes, haber tenido un infarto, quiere decir que hay un pedazo del corazón que está muerto, la hipertensión arterial, la combinación de diuréticos, IECA y algunos clases beta bloqueantes permite disminuir los síntomas. ¿Cuáles van a ser los síntomas que aparecen siempre con una insuficiencia cardíaca? Dificultad para respirar, porque se me acumula mucha agua en los pulmones. Cansancio, acúmulo de líquidos en la pierna, se me hinchan las piernas, los brazos. Aumentar la supervivencia, a ver qué dice, disminuir los síntomas que son todos estos y por otra parte aumentar la supervivencia del paciente. O sea, todas estas medicaciones es para mantener al paciente en mejores condiciones para que pueda vivir más tiempo, o sea, mejorar la calidad de vida que tiene. Si no es posible usar los IECA, como son las personas con asma, usar los ARA, que eran los bloqueantes tipo 2. Los ahorradores de potasio, un tipo especial de diuréticos, son también beneficiosos. En algunos pacientes es útil usar nitratos y vasodilatadores y a veces se emplea digoxina. Bueno, todas estas drogas que ustedes ven ahí, ahora vamos a ver uno por uno lo que hacen cada uno. Pero los nitratos, por ejemplo, son drogas que se utilizan para el dolor del corazón. Entonces, viene de la nitroglicerina. Normalmente se usa o con parches o se usa con pastillas que se colocan debajo de la lengua.
Y el empleo de la digoxina es una planta tóxica, está en ese listado que yo le pasé de plantas tóxicas, pero en medicina se utiliza como cardiotónico, ayudar a latir al corazón. Vamos a las arritmias. Cuando ustedes ven la palabra A adelante, significa sin. Arritmia, sin ritmo. Para su tratamiento se utilizan los llamados fármacos antiarrítmicos. Algunas arritmias favorecen la aparición de trombos dentro del corazón. ¿Por qué? Porque si la arritmia, en lugar de latir tutún, 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 hago tutún, 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 el espacio que queda es sangre quieta y la sangre quieta forma coágulo. Ustedes pueden decir, en ese segundo, sí, en ese segundo forma un coágulo. Los fármacos se presentan en diferentes formas: comprimidos, grajeas, cápsulas, jeringas precargadas con el fármaco, polvos, parches. Y el médico indicará cuál va a ser la más adecuada en ese caso. Ahí ustedes tienen un dibujito de cómo late un corazón normal y cómo late un corazón que tiene una fibrilación. Fibrilación es cuando está acelerado, ¿sí? Fíjense, arriba, ustedes van a ver que todos los espacios entre un piquito y el otro, ¿sí? Eso es un electrocardiograma. Todos los espacios son iguales, ¿ven? Siempre van a ser iguales. En cambio, en el de abajo, ustedes van a ver que los espacios varían. Cuando está muy cerca, late muy rápido, y cuando está más alejado, late más lento. Esos espacios lentos es donde puede aparecer los coágulos. Fíjense que cuando hablamos de esta fibrilación, ven que arriba está todo conectadito bien, arriba en la aurícula, ven que está todo conectado, y fíjense que abajo está todo desconectado, como que hace cortocircuito. Vamos a las enfermedades de las válvulas cardíacas. Estas son las que les decía al principio que se pueden reemplazar por válvulas metálicas. Las válvulas del corazón pueden verse dañadas por infecciones, por el propio envejecimiento del cuerpo o por otras causas que son variadas. La alteración del funcionamiento habitual de las válvulas impide que la sangre circule normal. Los fármacos no pueden solucionar el mal funcionamiento, pero ayudan con los síntomas. Entre ellos se encuentran los diuréticos, los IECA y la digoxina. Si bien el tratamiento puede variar dependiendo de cuál sea la válvula afectada, si la válvula se sustituye por una prótesis metálica es necesario tomar anticoagulantes. Cualquier cosa rara que esté en el cuerpo, el sistema inmunitario nuestro lo reconoce como que es algo extraño y lo va a tratar de atacar. Una de las formas que tiene justamente es llenarle de sangre, ¿sí? Entonces cuando se llena de sangre se coagula. Por eso siempre cuando tienen alguna prótesis, siempre se da anticoagulantes. Ahí tienen dibujitos. Arriba son fotos reales y abajo son fotos de ilustración para que entiendan qué es. Vieron que arriba no es que se entiende mucho. Bueno, ahí están atrofiadas las válvulas, ¿ven? Cada vez se va atrofiando más. Abajo ustedes tienen los dibujitos. Lo que es una válvula normal cuando se abre y cuando se cierra, ¿sí? Y cómo está la válvula cuando no se abre del todo ni se cierra del todo. Cuando ocurre esto, quiere decir que la circulación de sangre va y viene, va y viene, va y viene, ¿sí? No es que expulsa y carga, ¿sí? Que es lo que tiene que ocurrir. Vamos a la prevención de las enfermedades de las arterias. Dice, junto con los cambios en la dieta y el estilo de vida, que es lo más difícil de hacer, ¿sí? Los fármacos pueden enlentecer el daño progresivo que sufren las arterias coronarias. Para ello es necesario controlar el colesterol en la sangre, los fármacos hipolipemiantes, disminuir la tensión arterial, los fármacos antihipertensivos, y reducir la probabilidad de formación de coágulos sanguíneos, que son los fármacos antiagregantes plaquetarios. Principales tipos de fármacos cardiovasculares. Aunque existen muchos fármacos cardiovasculares agrupados en familias o categorías, los fármacos de una misma familia son similares entre sí, pero tienen pequeñas diferencias. Por ejemplo, dentro de los fármacos antihipertensivos, todos bajan la tensión arterial, pero mientras unos actúan principalmente en las propias arterias del cuerpo, otros tienen su efecto principal en el riñón
o en las zonas del cerebro que controlan la presión de la sangre dentro de las arterias. O sea, yo tengo distintas formas de bajar esa presión alta. Yo puedo, si ustedes una manguera, ¿sí? Está tapada la manguera en algún lado. Yo puedo destapar esa que está apretando. Vieron que cuando la manguera a veces se tuerce, puedo desdoblar la manguera o puedo ir a cerrar la canilla. ¿Sí? O sea, tengo distintas formas. Acá lo mismo. Si yo aumento la cantidad de orina, voy a ir eliminando agua. También va a bajar la presión arterial. O puedo trabajar sobre las arterias y puedo hacer que se relajen, que se aflojen, que se agranden. Vamos a una de las familias, ¿sí? Los fármacos hipolipemiantes. Hipo, bajo. Lipe, de grasa. Hipolipemiantes son las que hacen bajar la grasa en sangre. Tenemos los fibratos, el ácido nicotínico, el ezetimiba, atorvastatin, muy usado, simvastatina, creo que es la más utilizada en este momento, pravastatina, etc. Actúan disminuyendo la grasa, tanto el colesterol como el triglicérido, ¿sí? Que están presentes en la sangre. Tengan en cuenta algo. Nosotros necesitamos grasas para poder formar nuestras hormonas, ¿sí? Las hormonas sexuales. En realidad todas las hormonas llevan grasa. Así que es necesario tener colesterol del bueno, ¿sí? Lo que hace mal es el colesterol malo, que es el que se acumula justamente en estos que forman como estos grupos de grasas que andan sueltas en la sangre. La cantidad total de colesterol en la sangre viene reflejada en el análisis bajo el nombre de colesterol total. O sea que ustedes cuando vean un análisis y diga colesterol total, va a venir también dividido en HDL y LDL. El HDL es el colesterol bueno, el que yo necesito, y el LDL es el colesterol malo. Así que si yo quiero bajar las grasas de mi cuerpo, yo no tengo que suspender las grasas, lo que tengo que hacer es consumir buenas grasas para que esas buenas grasas retiren al otro. Ahí está justamente lo del LDL. La cantidad total de ese colesterol en la sangre viene reflejada en el análisis bajo el nombre de colesterol total, que se compone de dos partes. El colesterol LDL, que es el malo, y el colesterol HDL, que va a ser el bueno. ¿Sí? Los triglicéridos son otra grasa importante también presente en la sangre. Lo que es colesterol está más relacionado con grasas saladas, ¿sí? La carne de vaca, la leche, manteca, mayonesa, que viene del huevo y el aceite. Eso tiene que ver con el colesterol. Y en cambio los triglicéridos están más relacionados con las grasas dulces, la torta, la factura, el helado, ¿sí? Con eso. El colesterol LDL va a ser el malo, el que se deposita en las paredes de la arteria, produciendo que cada vez quede menos espacio en el interior para circular sangre. Bueno, cuando esto ocurre en las arterias coronarias puede ocasionar una angina de pecho. Si tiene lugar en las arterias que llevan la sangre a las piernas, puede causar dolor al caminar, ¿sí? Esto le suelen llamar claudicación intermitente. ¿Qué quiere decir? Que por momentos deja de circular la sangre en la pierna, entonces el músculo de mi pierna me dice, ¡hey, me falta oxígeno! ¿Sí? Entonces siento punzadas. Si la estrechez ocurre en las arterias que irrigan al cerebro, puede producirse un infarto cerebral, ¿sí? Hay dos tipos de accidentes cerebrovasculares. O se me tapó en algún lugar y me falta oxígeno, que va a ser infarto, o se rompió en algún lado, que va a salir sangre y va a ser un derrame, ¿sí? No es lo mismo un derrame cerebral que un accidente cerebrovascular. ¿Ah? Los principales fármacos hipolipemiantes forman parte de la familia denominada estatinas. Esas son las más comunes. Por eso les decía que atorvastatin y simvastatina son de los que más se utilizan. ¿Qué van a hacer estos medicamentos? Reducen el colesterol malo y aumenta el colesterol bueno. ¿Dónde vamos a tener colesterol bueno? Podemos incluir colesterol bueno con
el aceite de oliva con el omega 3, comiendo pescado, ¿sí? Con eso se puede incorporar colesterol bueno. Las estatinas se administran a los pacientes que presentan niveles altos de colesterol o incluso aquellos con niveles normales, pero que ya han tenido algún episodio previo de enfermedad cardiovascular, como un infarto, o con factores de riesgo que favorecen su aparición, como ser hipertenso, fumar, tener diabetes. Todas esas cosas van a ser acumulando. Por eso le decía que el efecto de un medicamento va a variar de una persona a la otra dependiendo del estilo de vida que tenga esa persona. Si fuma, si toma anticonceptivos, si usa corticoides, todo va a ser diferente. Los fibratos, el ácido nicotínico y la ezetimiba se utilizan cuando no es posible emplear las estatinas o en combinación con ellas. Actúan reduciendo la absorción de colesterol por el intestino. Los fibratos son especialmente útiles cuando existen en la sangre niveles elevados tanto en colesterol como de triglicéridos. Y la cápsula de aceite de pescado puede ayudar igualmente a controlar los niveles de triglicéridos. Fíjense, si lo que hacen es reducir la absorción de colesterol en el intestino, o sea, no dejan que del intestino pase a sangre. ¿Cuál va a ser el efecto? ¿Cuál se le ocurre a usted que puede llegar a ser un efecto adverso común de este tipo de medicamentos? Que se acumula más grasa en la materia fecal, por lo tanto la materia fecal va a salir blanca, ¿sí? Color crema, y sale pastosa, difícil de limpiar, ¿sí? Y aumentan los gases. Son todos efectos comunes que van a aparecer con esta medicación. Los efectos secundarios incluyen malestar general, síntomas gastrointestinales y dolor de cabeza. Puede ocasionar inflamación de los músculos, que se llama miositis, que se manifiesta por debilidad o dolor muscular, aunque este efecto adverso es raro, ¿sí? Pero por ahí puede aparecer. El médico, ¿qué va a hacer siempre? Va a hacer análisis para controlar la función hepática, la renal y la muscular, ¿sí? Va a ser lo que le va a controlar. ¿Cómo le va a controlar? Función hepática y renal con un análisis bioquímico, ¿sí? Orina completa y sangre completa, ya tiene todos los datos. Y muscular, haciéndole pregunta a ustedes si les duele algo. Vamos al otro grupo, se llama los beta bloqueantes. Ahí tenemos atenolol, de los más conocidos, propanolol y carvedilol. Esos tres son los más utilizados. Disminuyen la frecuencia de la contracción del corazón, o sea, lo enlentecen, disminuyen la frecuencia y el trabajo que éste necesita realizar para bombear la sangre. Son eficaces para prevenir los episodios de angina de pecho, disminuir la tensión arterial y reducir las posibilidades de un nuevo infarto de miocardio cuando ya se ha sufrido uno. O sea que fíjense que esta medicación sirve para el dolor, sirve para disminuir la presión arterial y sirve para prevención. O sea que ya matamos 3 pájaros en un tiro. Algunos beta-bloqueantes ayudan también a controlar las arritmias cardíacas. Por eso le decía que en este tipo de sistema, el sistema cardiovascular, una misma medicación sirve para varias cosas. También mejoran los síntomas y la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca, pero puesto que disminuyen la fuerza de contracción del corazón, deben iniciarse en dosis pequeñas y aumentar progresivamente. En ocasiones, al iniciar el tratamiento o incrementar la dosis, pueden causar un aumento de la dificultad para respirar, lo que debe ponerse en conocimiento del médico. Las personas con asma o bloqueos cardíacos graves deben evitar su consumo. ¿Sí? Entonces, el asmático, no. Sus efectos secundarios más importantes son debilidad, cansancio, bradicardia, o sea, bradicardia baja mucho en lugar de estar con taquicardia. Bradicardia es pocos latidos del corazón. Alteraciones del ritmo cardíaco y broncoespasmo. Broncoespasmo cuando el pulmón, lo que vimos la primera clase de esta segunda parte. Pueden producir también alteraciones del sueño y disfunción eréctil, de impotencia sexual. En algunas enfermedades el paciente no debe interrumpir la toma de beta bloqueante de forma brusca porque esto puede agravar los síntomas, ¿sí? Entonces la idea, ¿por qué? Porque si en ese caso el medicamento también estaba sirviendo para una angina, por ejemplo, llueve.
Mira, qué loco está el tiempo. Entonces se puede, digamos, generar un episodio de angina. Entonces siempre con este medicamento consultar siempre al médico primero. Vamos a los diuréticos. Bueno, de ahí tenemos furosemida, muy utilizado, hidroclorotiazida, muy utilizado para hipertensión, la miloride y espironolactona. Esos son los 4 diuréticos que son los que más ustedes van a ver. Hacen que el paciente produzca una mayor cantidad de orina. Ese es el único efecto que tiene, ¿sí? Va a ser eliminar más orina. Hay algunos de estos que van a eliminar también mucho sodio. Si yo quiero retener el sodio, ¿sí? O yo quiero retener el potasio, voy a usar algunos de estos que son los que van a ser ahorradores de potasio. Normalmente si yo tengo mucho cloruro de sodio, mucho sodio en la sangre, cloruro de sodio es la sal, al eliminar en la orina yo voy eliminando esa cantidad. Entonces por eso siempre el tratamiento va a ser consumir poca sal, porque si yo consumo mucha sal, mi cuerpo retiene agua. El agua va detrás de la sal, ¿sí? Como novio enamorado, donde va la sal, el agua va detrás. Logran así reducir la retención de líquidos en el cuerpo, por lo que son útiles para aliviar la dificultad para respirar y la hinchazón de las piernas en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Recuerden que hinchazón de piernas es insuficiencia cardíaca, ¿sí? Lo mismo dificultad para respirar. Cuando una persona tiene hinchadas las piernas y usted le ven que para respirar está... Eso es insuficiencia cardíaca, ¿sí? El corazón no llega a bombear toda la sangre que las venas van trayendo. Asimismo, son eficaces para disminuir la tensión arterial. A veces cuando le están dando un medicamento como un beta bloqueante, el que vimos antes, y no da solamente eso para regular la presión, le agregan un diurético. Entonces, entre los dos ya generan, digamos, la baja de presión. Existen diferentes tipos de diuréticos, el diurético de asa, los diuréticos ahorradores de potasio, dentro de los tiacidas también están ahí en el medio. De los diuréticos de asa, a ver si le tengo un dibujito, déjenme mirar si le tengo el dibujito. No, no tengo, así que les voy a dibujar para que ustedes se lo imaginen. Bueno, mi dibujo no son muy buenos, así que no me voy a mucho el dibujo. El riñón está formado por muchas pequeñas partes que se llaman glomérulos. Un glomérulo tiene esta forma. Es más así, es. Y acá se va a unir a un gran tubo, donde van a estar conectados a este tubo varios electrones. ¿Sí? Se van a ir conectando varios. Acá va a venir la sangre. ¿Sí? Esto es proximal. ¿Por qué? Porque está próximo de la sangre. A eso se refiere como proximal. Extremo proximal. Estos van a ser el asa, este se llama asa de Henle. Por ahí un H. Por ahí lo pueden llegar a leer así y es eso. Lo único que hace es asa descendente porque baja y asa ascendente porque sube. O sea, los nombres no son muy brillantes, ¿sí? Lo que hace. La sangre entra acá, a medida que va pasando por esto, van a ir absorbiendo, recuperan todo lo que el cuerpo quiere recuperar. Y va a salir lo que el cuerpo no quiere con el resto de los líquidos. Ahí va a venir acá la orina. En el último tubo, en este tubo, es lo que se va a recuperar del líquido, ¿sí? Entonces, por eso, cuando tomamos poco líquido, la orina, ¿cómo sale? Oscura, ¿sí? La primera orina de la mañana siempre es más oscura que el resto del día, ¿sí? Entonces, cuando la orina usted está oscura, significa que necesita más líquido. Esto es lo que ocurre. Y cada uno de estos van a actuar en distintos lugares, ¿ah? Entonces, extremo proximal es este, extremo distal es este, porque está más lejos, y asa descendente y asa ascendente. Porque van a escuchar esos términos en las definiciones para que ustedes sepan qué es. Bueno, diuréticos de asa, en esa asa actúan, ¿sí? Furosemida,
las tiacidas, que son la hidroclorotiazida, que es una de las más potentes, y los diuréticos ahorradores de potasio. Los dos primeros grupos aumentan la pérdida de potasio por la orina, mientras que los diuréticos ahorradores de potasio la disminuyen, por lo que el médico puede solicitar... Uy, yo toqué el cable. Yo soy la que corto. Qué sensible esto. Ahora ya veo que no se va a ver otra vez. Para eso tanto hoy peleamos con esto. Ahí está. Bueno. En caso que los niveles de potasio sean demasiado bajos, a veces es necesario tomar pastillas de suplemento. Eso ustedes van a ver que siempre cuando los deportistas, ¿sí?, toman mucho producto de magnesio, las sales de rehidratación o los jugos que toman cuando hacen algún tipo de deportes para reponer esos potasios. Ahora, ¿qué pasa en una persona que tiene trastorno en la coagulación? El potasio coagula, ¿sí? Yo soy trombofílica, yo formo coágulos, ya tuve 3 trombosis, que es coágulos gruesos que taparon mis venas. Si yo consumo mucho potasio, mi sangre queda más espesa, ¿sí? Entonces yo siempre tomo anticoagulante. Entonces yo lo que tengo que hacer es evitar comer alimentos que tienen potasio, ¿sí? Bueno, los diuréticos deben tomarse por la mañana o a mediodía. ¿Por qué? Porque si me tomo a la noche, voy a pasar toda la noche yendo al baño, ¿sí? Entonces, la idea es darle tiempo, 12 horas, para que tenga para eliminar. En la insuficiencia cardíaca, los diuréticos son los únicos fármacos que el paciente puede modificar por sí mismo. Eso normalmente le van a decir que si se nota hinchado el paciente, que puede tomar más diuréticos para eliminar el agua que tiene. En caso de aumento de peso o empeoramiento de los síntomas, el paciente puede justamente incrementar esa dosis. También se lo suele mal utilizar para dietas, ¿sí? Porque creen que al eliminar líquido, en la balanza se nota, porque si yo largo 1 litro de orina, es 1 kilo menos, ¿sí? Se nota en la balanza, pero eso no es adelgazar, eso es deshidratarme, ¿sí? Tomo un vaso de agua y recupero otra vez. ¿Qué efectos secundarios vamos a notar? Cansancio, alteraciones en el riñón, pérdida de potasio y sodio por la orina, hiperglucemia en diabéticos, aumenta la glucosa en sangre, aumento de ácido úrico, por lo tanto aquellos pacientes que tienen problema de gota es inflamación de la rodilla, más van a tener. La espironolactona, que era uno de los diuréticos, puede causar un incremento del volumen del pecho, en ocasiones doloroso, en el hombre sobre todo. Se llama ginecomastia, o sea, la mama se la agranda. En algunos casos, a veces esa ginecomastia ya se combina con otra alteración de hormonas y puede hasta el hombre tener leche, ¿sí? Galactorrea se llama eso. Si el paciente toma diuréticos, debe evitar el consumo de sal, porque si no estamos lo mismo, por un lado le ayudo a eliminar y por otro lado lo obligo a retener, porque lo que hace es retener líquido. Y también se debe evitar la toma de productos sustitutivos de la sal, ya que estos poseen grandes cantidades de potasio. Vieron que está la sal para hipertensos, ¿sí? Esa sal, si ustedes probaron, nunca probaron, tiene un gusto como más metálico. ¿Por qué? Porque en lugar de tener sodio, tiene potasio, ¿sí? Entonces, a este tipo de pacientes que tienen problemas con los coágulos, ustedes le ponen esa sal que tiene potasio y le va a aumentar más. Vamos a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Esta suena difícil, pero cuando ustedes se acuerdan que se llama IECA, está bien, ¿sí? Todos le llaman IECA. Por más que está captopril primero, está por orden alfabético, pero el enalapril es la droga cabeza de esta serie, ¿sí? El enalapril es la principal droga.
El enalapril es el antihipertensivo más utilizado en la Argentina y es el medicamento más vendido en la Argentina, ¿sí? Por lejos. Bueno, después empezó a aparecer el captopril, el lisinopril, esos dos son los que están ahí, digamos, siguiéndoles, pero muy lejos. El enalapril sigue siendo el número 1. ¿Qué hacen esto? Relajan las arterias. La enzima convertidora de angiotensina, ¿qué hace? Aprieta. Y este medicamento lo que hace es inhibir, o sea que afloja. Siempre recuerden, antagonistas o inhibidores cortan, lo contrario, ¿sí? Relajan entonces las arterias. También son útiles tras un infarto de miocardio, en los pacientes con insuficiencia cardíaca, en los pacientes de raza negra resultan en ocasiones mucho menos eficaces. ¿Se acuerdan por qué? Yo les dije ya esto en las primeras clases. ¿Se acuerdan por qué era? ¿No se acuerdan? Yo les decía que el citocromo P450 que estaba en el hígado, ¿se acuerdan que todo pasaba por ese citocromo? Tiene determinadas cantidades de proteínas, que va a variar de una raza a la otra, por eso la raza negra no tiene las enzimas para procesar esto, y va a variar también a veces con determinada familia, por eso hay familia que es alérgica a tal cosa, ¿sí? Por ejemplo, hay familias que son alérgicas a la frutilla, nadie puede comer frutilla en la familia, ¿sí? Entonces eso es porque esa familia tiene. Pero aparte puede haber personal una diferencia, o sea, yo soy alérgica, ¿sí? Entonces eso depende mucho de lo que tenga esas proteínas de mi hígado. En personas con enfermedades importantes del riñón puede estar contraindicado su uso. Aumentan el potasio en la sangre, por lo que el médico puede solicitar análisis de control y valoración del riñón. El paciente no debe tomar suplementos de potasio porque aumenta todavía más. Y un efecto secundario típico es la tos seca. La mayoría de los pacientes que empezaron a tomar enalapril y después no siguieron, o son asmáticos o les dio este efecto de la tos seca. Ustedes imagínense estar todo el día día y noche. O sea, me aguanto unos días, pero después de eso ya voy a estar mal. Así que a esos normalmente les dan este otro grupo de los ARA2. Vamos a ver los ARA2. Losartán, el más utilizado. Valsartán, el que le sigue. ¿Sí? Esos son los medicamentos que más van a salir. Normalmente se los conoce con la sigla, el ARA2, lo que es antagonista de los receptores de angiotensina 2. O sea que bloquean los receptores donde se tiene que ir a unir, ¿sí? ¿Se acuerdan que eso vimos, agonista, antagonista, vimos en la segunda clase? En la tercera, perdón. Su forma de acción, los beneficios obtenidos y sus efectos secundarios van a ser iguales a los ECA y ECA. Lo que sí no van a tener ese efecto de la tos seca. Los bloqueantes de los canales de calcio. Fíjense, tenemos ahí amlodipina y nifedipina. Amlodipina es el medicamento más vendido acá. Nifedipina es el antihipertensivo más vendido a nivel mundial, pero acá en la Argentina no. ¿Qué hacen esto? Fíjense lo que dice el título. Bloqueantes de los canales de calcio. O sea que lo que va a bloquear es que el calcio se una a esa arteria, a ese tejido de las arterias. ¿Qué hace el calcio? Vamos a ir hilando, atando cabos para que ustedes saquen solo. ¿Qué hace el calcio? ¿Ablanda o endurece? Endurece, porque piensen que tiene calcio. Los dientes, la uña, el pelo, ¿sí? El caparazón, los caracoles, todo eso tiene calcio, entonces endurece. Si yo bloqueo que no entre calcio, lo voy a ablandar, ¿sí? Entonces, para eso se usa, para ablandar. La entrada del calcio dentro de las células produce su contracción de endurecimiento. Si bloqueamos este proceso, logramos que el corazón se contraiga con menos fuerza y que las arterias se relajen y ejerzan menos presión sobre la sangre que tiene en su interior. O sea que ablandan todo, relajan. Algunos calcioantagonistas
y otros terminados en pino, ¿sí? Fíjense que siempre los nombres van a ser, terminan igual, ejercen su acción en las arterias y apenas afectan el funcionamiento cardíaco. De ahí que estos fármacos se empleen principalmente para bajar la tensión arterial y dilatar las arterias coronarias, previniendo así la angina de pecho. O sea, alguien que tuvo angina de pecho, siempre va a ser mejor este tipo de medicación a usar los IECA. En cambio, el diltiazem y el verapamil, que son de una nueva generación, actúan fundamentalmente sobre el miocardio o músculos cardíacos, ¿sí? Y lo hacen menos sobre las arterias. O sea, si lo que yo quiero es apuntar más hacia las venas y arterias sobre todo, vamos con la amlodipina y nifedipina. Se emplean cuando interesa que el corazón se contraiga con menos fuerza, como sucede en la prevención de los episodios de la angina de pecho. Estos dos fármacos también disminuyen la frecuencia de contracción del corazón, por lo que resultan de utilidad para disminuir la frecuencia cardíaca en caso de arritmia. O sea que fíjense que el mismo amlodipina sirve para la hipertensión, sirve para la angina y sirve para la arritmia. Bueno, este grupo entonces se utiliza para disminuir la tensión arterial, para prevenir los episodios de angina y para enlentecer la frecuencia del corazón. Hay que tener cuidado al usar conjuntamente con otros fármacos de cardiovascular. ¿Por qué? Porque puede potenciar el efecto. El empleo de beta bloqueantes y calcio antagonistas del tipo amlodipínico permite combinar fármacos que sirven para prevenir los episodios de angina y bajar la tensión arterial. Sin embargo, los beta bloqueantes no deben tomarse al mismo tiempo que el verapamilo o el diltiazem, porque ambos enlentecen la frecuencia de contracción del corazón y pueden ocasionar mareos o incluso desmayos. El efecto secundario más característico de los calcioantagonistas es la hinchazón de los tobillos y de las piernas, que en caso de aparecer remite al suspender el fármaco. Vamos a los fármacos antiarrítmicos. Amiodarona, la más utilizada, la digoxina, ¿sí? También utilizada. Los otros no. Permiten controlar y regular el ritmo del corazón. Algunas veces los betabloqueantes y los calcioantagonistas se usan también para controlar las arritmias, pero los fármacos antiarrítmicos realizan esta función de una forma más potente. La amiodarona es el fármaco más utilizado. Bueno, esta puede causar efectos secundarios como dolor de cabeza, mareo, alteraciones gastrointestinales. La mayoría de los gastrointestinales van a ser colitis y dolor de panza. Menos frecuentemente alteraciones de la tiroides, del hígado, de los pulmones, de los ojos, por lo que será necesario siempre realizar análisis periódicos. La amiodarona en ocasiones aumenta la sensibilidad de la piel al sol, por lo que en caso de exposiciones solares siempre es recomendable usar protección. Dentro de esto, de lo que tenga que ver con el sol, porque acá nosotros en Misiones tenemos mucho, puede ser una hipersensibilidad al sol, ¿sí? O sea, una reacción alérgica al sol. Bueno, la flecainida y la propafenona son potentes fármacos antiarrítmicos que se usan en determinados pacientes. Pues la flecainida puede ocasionar náuseas y mareos y la propafenona habitualmente se tolera bien, pero debe usarse con precaución cuando hay asma o enfermedades pulmonares. O sea, las otras son como más inofensivas. Esta digoxina entonces aumenta la fuerza de contracción del corazón y decrece la frecuencia cardíaca, o sea, le hace latir más fuerte y menos veces por minuto. Bueno, es útil en pacientes con insuficiencia cardíaca, se elimina por el riñón. En pacientes con insuficiencia renal deben disminuir la dosis. Si durante el tratamiento con digoxina el paciente experimenta pérdida de apetito, náuseas, vómitos, palpitaciones o mareo, debe ponerlo en conocimiento del médico. Nitratos. Bueno, de esto, la nitroglicerina, que le decía que es la principal droga que se utiliza cuando hay angina de pecho, y después se utiliza el mononitrato y el dinitrato de isosorbide. Esas son las drogas que se utilizan para esto.
Nitroglicerina se usa bajo la lengua o se usa en los parches. Bueno, relaja las arterias y las venas del cuerpo, incluyendo las arterias coronarias, de ahí que aumenten el calibre y dejen pasar una mayor cantidad de sangre. El principal efecto, la prevención y tratamiento de la angina de pecho. Cuando se desea prevenir la angina, los nitratos se administran por vía oral. Vía oral sería el mononitrato y el dinitrato. Y después dice, o en forma de parches que se aplican en la piel. Si la angina de pecho ya ha comenzado, es necesaria una acción rápida de los nitratos para eliminar el dolor cuanto antes. Desde ahí, la urgencia es bajo la lengua. Estas pastillas son linguales, tienen una fecha de caducidad corta. El spray tiene una duración mayor, o sea, el nitrato, pero el spray que se coloca también debajo de la lengua. Digamos, es así como el asmático anda con el puff siempre, el que tiene angina de pecho tiene que andar con esto siempre. Si está tomando por vía oral o por parche, debe usar también la forma sublingual si lo precisa por la aparición de un episodio grave. Efecto secundario, el dolor de cabeza. Los nitratos pueden producir mareos o incluso la pérdida del conocimiento. Siempre le van a recomendar que use sentado. ¿Para qué? Para que no se caiga. Entonces sentado, toma, espera que le pase el efecto. El cuerpo se acostumbra, así que la idea es dejarle, digamos, colocar el parche 12 horas, después sacarse el parche cuando va a dormir, al otro día colocarse de vuelta. Darle tiempo para que el cuerpo se limpie. Bueno, si se utilizan en forma de pastillas, algunos van a tener liberación retardada, entonces eso solamente se toma una vez, o si no se va a tener que tomar más veces. Fíjense que acá dice, deben consumirse cada 6 horas en vez de cada 8, o sea, en los casos que son más graves. Y ahí hay algo que surge siempre en las películas. Cuando ustedes ven una película que está ingresando a alguien en emergencia con dolor de pecho, lo primero que le preguntan es si tomó Viagra. ¿Sí? Entonces, si tomó Viagra no le pueden poner nitroglicerina. ¿Sí? Así que eso es lo que tienen que tener en cuenta. Bueno, se pueden usar en combinación con otros fármacos para el tratamiento con pacientes de insuficiencia cardíaca que no toleran otros medicamentos. Vamos a los antiagregantes plaquetarios. La aspirina, ¿sí? La más conocida, inhiben la activación de las plaquetas. Las plaquetas son las partes de la sangre que tratan de mantener la unidad. ¿Sí? Cuando me falta plaqueta, me desangro. Cuando me sobra plaqueta, coágulo. Los coágulos sanguíneos pueden obstruir totalmente el interior de las arterias y las venas. Si una arteria se obstruye, el órgano al que llevaba la sangre sufre un infarto. Los coágulos también pueden viajar por la circulación, ahí se llaman émbolos, y pueden producir infartos de otros órganos. Por ejemplo, yo tuve las trombosis en la pierna. Si un coágulo se movía, podía venir por las venas. Si me tapa pulmón, me tapa corazón o me tapa cerebro, los tres me pueden matar o me pueden dejar con una secuela grave. ¿Sí? A veces no mata, pero me deja incapacitado. El trifusal es un antiagregante plaquetario semejante a la aspirina. El clopidogrel se usa en ocasiones como alternativa en pacientes asmáticos o con hemorragias gástricas. Además se usa la implantación de un stent para limpiar las arterias coronarias. Hay algunos de esos stents, lo que ustedes vieron que ponían en el alambrecito y después se ensanchaba. Algunos de los stents más modernos que vienen justamente para limpiar las arterias, viene adentro como con un molinillo. Entonces cuando se coloca en la vena, empieza el molinillo a romper el coágulo. Rompe todo y chupa, ¿sí? Saca el coágulo de la circulación. Bueno, el efecto secundario más importante son los sangrados, o sea que me pasa al otro lado, de estar muy coagulado me deja muy líquida la sangre. La aspirina produce además daño de la mucosa del estómago, así que hay que tener cuidado y usar con los protectores gástricos como el omeprazol que vimos en la segunda clase. Vamos a los anticoagulantes. Bueno, de esto, lo que sea heparina
Es inyectable, esto es lo que se suele utilizar para las embarazadas, es lo que se suele utilizar para aquellos pacientes que tienen trastorno de la coagulación. Y después vía oral, el acenocumarol es una de las drogas, ¿cómo se llama? Que yo tomo, otro nombre tiene que yo tomo. Los coágulos sanguíneos están formados por plaquetas y por una proteína llamada fibrina. Los anticoagulantes inhiben esa formación de fibrina. Por eso ustedes van a ver que dice antifibrinógenos, porque el fibrinógeno es el que une la fibrina. El acenocumarol es por vía oral, muy utilizado en los pacientes que presentan una arritmia llamada fibrilación auricular, cuando la aurícula queda loca, ¿sí? Empieza a fibrilar. Fibrilar es esto, latido rápido. En los pacientes con prótesis valvulares metálicas para evitar la formación de los coágulos en la prótesis. El acenocumarol, yo tomé muchos años el acenocumarol y dice uno de los efectos adversos que tiene es la caída de pelo, de cabello. Decía que muy rara vez pasa, a mí me pasó. Así que bueno, informé que me caía el pelo y obviamente tuve que dejar de usar. Cuando se forman trombos coágulos son en las venas de las piernas, también se emplean los anticoagulantes para intentar disolverlos y prevenir que se suelten y viajen hasta los pulmones, produzcan un infarto pulmonar. También pueden viajar al corazón y también pueden viajar al cerebro. El acenocumarol tiene el inconveniente de que no se puede administrar una dosis fija. Si la dosis del anticoagulante que toma el paciente es insuficiente, la sangre siempre va a tender a coagular, por lo que hay que subir. Si es excesiva la dosis, estará muy anticoagulada y existe riesgo de hemorragia. ¿Qué quiere decir? Hay que buscar la sangre que esté en un nivel óptimo. Si yo tomo menos anticoagulante del que necesito, se me van a seguir formando los coágulos. Me muero por ese coágulo que se mueve. Si yo tomo de más, va a estar muy líquida mi sangre, cualquier accidente que yo tenga en el que me corte o que me produzca un golpe interno, que a lo mejor no se ve salir sangre, pero hay un golpe interno, puede producir una hemorragia interna o externa si yo veo la sangre que sale. Cuando un paciente toma acenocumarol debe comunicar al médico el resto de la medicación que recibe para evitar interacciones. Y a esto le agrego el tema de la alimentación, ¿sí? Tiene que tener en cuenta la dieta. ¿Qué tiene potasio? La banana, el repollo, las bebidas claras como la Sprite, la 7up, eso tienen todo potasio. Si se debe interrumpir temporalmente la administración de acenocumarol por algún motivo, la sangre no recupera su coagulación hasta pasado 2 o 3 días. ¿Por qué tengo que cortar un tratamiento con acenocumarol? Supónganse que me tengo que ir al dentista, ¿sí? Si me voy al dentista y me tienen que sacar una muela, me estaría desangrando por la muela, ¿sí? Entonces tengo que cortar 2 o 3 días antes, cortar el tratamiento, hacerme el tratamiento del diente y después retomar. La heparina sódica es un anticoagulante, pero que se administra por vía intravenosa, por lo que se usa en los hospitales. Si se suspende el tratamiento, su efecto desaparece en pocas horas. Hay un tipo de heparina que se administra subcutáneamente, así el paciente puede ponerse la medicación en su domicilio o en el centro de salud, o sea, colocarse como fuera la insulina. El efecto secundario va a ser la aparición de hemorragias y en ocasiones pueden llegar a ser graves. Hay que prestar atención a la materia fecal. ¿Por qué? Porque si la materia fecal empieza a salir con un color negro, ¿sí? Es por la sangre, el exceso de sangre que está. Lo más frecuente van a ser la aparición de pequeñas hemorragias por la nariz, las encías, cuando se cepillan los dientes, la orina, ¿sí? Todo eso se tiene que avisar. Otros fármacos cardiovasculares, vamos a tener la trimetacilina y la ibravadina, que son útiles para disminuir también los episodios de angina de pecho. Los fármacos fibrinolíticos, fibrino, acuérdense, y líticos, romper. O trombolíticos, o sea, romper los trombos. Se utilizan en el infarto agudo de miocardio para disolver el coágulo de la arteria. Los alfa bloqueantes son fármacos que se administran para el tratamiento de la hipertensión arterial.
a la vez que resultan eficaces para aliviar los síntomas derivados del crecimiento de la próstata en los varones. Cuando veamos sistema urinario vamos a ver los alfa bloqueantes otra vez. Bueno, hasta ahí todo lo que sea medicación, ¿sí? Entonces tengan en cuenta la parte de anatomía, es sencillo, corazón, venas y arterias, no es mucho delirio. Sí recuerden qué significa en el dibujo el rojo y el azul. Rojo con oxígeno, azul sin oxígeno. Normalmente las arterias sacan del corazón y mandan sangre oxigenada, salvo la arteria que va al pulmón. Ahí lleva sin oxígeno porque trae con oxígeno la vena. ¿Sí? Entonces la circulación corazón-pulmón es al revés. Y de los medicamentos, vieron que no son 11 grupos, pero se repiten, la misma medicación se puede utilizar en varias de las patologías. Sí recuerden las patologías. ¿Qué vimos? Hipertensión, vimos problemas de válvula, vimos arritmia, vimos insuficiencia cardíaca. ¿Qué otra cosa más vimos? No hay muchas, son 5 o 6. El tema es la definición, que ustedes sepan qué significa eso. Bueno, ahora sí vamos a la toma de la presión arterial. Primero, tenemos que ver qué es la presión arterial, ¿sí? Es la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared interna de las arterias. Para que ustedes se lo imaginen, ¿vieron alguna vez actuar en los bomberos? ¿Vieron? Cuando llegan a un lugar, conectan la manguera en el tanque y después alargan la manguera, ¿no? Y está chata. Cuando empieza a salir el agua, la manguera se infla. ¿Por qué? Porque el agua empujó las paredes. Lo mismo pasa en nuestras arterias. ¿Sí? La sangre, cuando va, empuja las paredes. Eso es lo que mide la presión arterial. La fuerza que hace la sangre contra esa pared cuando yo la quiero cerrar. ¿Sí? Cuando yo tomo la presión, yo aprieto. Entonces, eso es lo que va a medir. La presión arterial óptima para minimizar el riesgo de trastornos cardiovasculares se sitúa por debajo de 120 para la máxima y 80 para la mínima. ¿Escucharon alguna vez máxima, mínima? Tengo muy alta la mínima, tengo muy baja la máxima. ¿Sí que te dicen así? Bueno, ¿qué significa eso? Ahí vamos a hablar de sístole y diástole. Es sístole el momento del corazón cuando el corazón se contrae y empuja sangre. Sístole, empuja. Y diástole es cuando carga. Sístole, diástole, sístole, diástole. ¿Sí? Sístole cuando empuja sangre, diástole cuando está cargando nuevamente. Carga, escupe, carga, escupe, carga, escupe. Presión sistólica entonces es la alta. Es la presión máxima al momento de la expulsión de sangre por parte del corazón. Va a ser la presión máxima que va a tener. Si ustedes agarran una manguera, abren y cierran, hagan esto en la casa, van a ver. Si ustedes abren y cierran la manguera, siempre van a ver que sale agua. Puede salir más, menos, pero siempre sale agua. En nuestro vaso sanguíneo, por más que el corazón abre y se cierra, siempre hay sangre. ¿Sí? Puede haber máximo chorro o mínimo, pero siempre va a haber algo de sangre. La presión sistólica es cuando está al máximo, cuando el corazón está empujando, y la presión diastólica es cuando el corazón está cerrado y mide la fuerza que tiene la sangre que está ahí. ¿Sí? Eso es sístole y diástole, la alta y la baja. Para tomar, esa es la posición correcta para tomar. Hace unos 15 años aproximadamente, la Fundación Favaloro hicieron un recorrido por todo el país. ¿Por qué? Porque habían detectado que tomaban mal la presión arterial, ¿sí? Entonces hicieron ellos como una capacitación a nivel país y salieron ellos a dar charlas de cómo debería ser tomar correctamente la presión arterial. Obviamente hicieron para los médicos, para los enfermeros, para los farmacéuticos, para todo, para que todos tuviéramos un mismo criterio al momento de tomar la presión arterial. De todas formas, yo sigo viendo que mucha gente toma mal la presión arterial, pero la idea es que cuanto más aprendan a tomar bien, va a ir cambiando. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener en cuenta esos factores que dice ahí. Brazo relajado, ¿sí?
Brazo relajado. Si yo estoy sujetando mi brazo, yo estoy haciendo fuerza con mis músculos, ¿sí? Por más que no tenga músculo, estoy haciendo fuerza. Si tiene que estar manos en posición supina, palma para arriba. Eso es supina, de suplicar, piensen, ¿sí? Que la mano supina, mano relajada sería, ¿sí? Si yo estoy haciendo esto como cuando me están por sacar sangre, estoy contrayendo los músculos, ¿sí? Y después vamos a probar que si yo hago esto, sale más fuerte la presión arterial. Insuflar lentamente. Eso era uno de los errores que yo había notado, que cuando le ponían hacían y de golpe se uy, que la gente se queja porque le duele el brazo. ¿Les pasó o no? ¿Les pasó o vieron que alguien haga así? Ya te miran como diciendo, ¿cuánto me va a apretar? ¿Sí? Ese es un error. Se insufla lentamente y se va escuchando. Primero no voy a escuchar nada, después cuando ya le empieza a apretar, se va a empezar a escuchar los latidos, y cuando yo dejo de escuchar latidos porque ya apreté suficiente. ¿Sí? No necesito seguir apretándole que el brazo le queda morado y están así todos retorciéndose. Otra de las cosas que se tiene que tener con el primero, la altura del corazón. Si yo estoy sentado, la altura del corazón en el brazo. Si yo estoy acostada, a la altura del corazón en el brazo. Si yo estoy acostada y me toman la presión así, no sirve. También vi eso, ¿sí? Entonces siempre a la altura del corazón. Abrir la válvula lentamente. Eso en el caso de esto, de los aneroides. Estos son aneroides. Estos que tienen el manguillo, esto se llama manguillo, ¿sí? Esto es una válvula. Esta válvula la cierro para poder inflar, ¿sí? Y cuando yo la abro, la tengo que abrir lentamente, porque si yo le abro de golpe, se desinfla rápidamente y no llego a escuchar los latidos. Aunque a usted le parezca una tontería, esto es lo que más cuesta, ¿sí? Que agarran, que no saben cómo agarrar, que le salen, no le salen. Bueno, hay que aprender a solamente utilizar estos dos dedos para abrir y cerrar. Cuesta. Pero una vez que aprenden ya es fácil. Se tiene que registrar entonces el primer latido que yo escucho, que es el latido de la alta, y el último latido que fue la baja. La alta me va a medir lo que yo necesito para apretar cuando el corazón está expulsando, y la baja cuando el corazón no está empujando. Esos son lo que vamos a medir. En el caso de estos otros, los digitales, no tengo que preocuparme por eso. Esto no tengo que insuflar, la máquina lo hace sola. Lo que tengo que hacer es conectar, ¿sí? Conectar el aparato al dispositivo y voy a colocar la manga en el brazo. En ambos casos ustedes ven que en este caso tiene la manga. En este caso tiene la manga, voy a pasar por acá, ahí está. ¿Sí? La manguera, y en este caso tiene el estetoscopio incorporado. Ustedes van a ver que hay algunos de estos modelos que tienen el estetoscopio aparte, eso es lo mismo, no tiene nada que ver. Bueno, a ver. Después de los valores que me dan, ahora les hago probar para que ustedes vean. De los valores que me dan, voy a escuchar cuándo registré el primer latido, cuándo escuché el último. Del primero, la lista de los sistólicos ahí. Supónganse que me toman la presión y me dio 145, ¿sí? Para decir un número. Busco 145 en esa primera lista, en esa primera columna, y significa hipertensión leve tipo 1, ¿sí? Pero la segunda, ¿sí? La segunda, la baja, me da un valor de 100. El valor de 100 significa hipertensión moderada del tipo 2. Entonces, cuando yo tengo así que me cae la clasificación en dos niveles distintos, siempre elijo el peor, hipertensión moderada, ¿sí? Cuando alguien le dice, me voy a morir porque casi se me juntaron las presiones, no se va a morir. ¿Qué significa? Que la válvula no está funcionando bien, ¿sí? Tiene que ser bien marcada una presión y la otra. La alta
y la baja. Normalmente se dice que la baja tiene que ser la mitad más 1 de la alta, ¿sí? Si yo tuve 14, supónganse, la diastólica tiene que estar alrededor de 8 o 9, ¿sí? Así que eso es lo que vamos a ver. Cuando tomamos con este aneroid, siempre, y tiene ya puesto el estetoscopio, lo coloco el estetoscopio en esta zona, ¿sí? En el brazo, en la arteria radial. Esto se llama arteria radial. Ustedes se van a escuchar puntos en el cuerpo donde ustedes van a sentir, ¿sí? ¿Dónde sienten ustedes normalmente? En la yugular, en la radial, en el pulso en la mano, ¿sí? Acá, detrás de la rodilla, en la ingle. Nunca tomen la presión con el dedo gordo. Siempre se toma con estos dos dedos. No tienen estos dos dedos por X motivo, le voló con la cohete, no sé. ¿Sí? Pueden tomar con los otros, pero nunca con el pulgar. ¿Por qué? Porque el pulgar tiene pulso propio. Entonces ustedes van a sentir el pulso del pulgar y no el pulso del otro, de la otra persona. ¿Sí? El único dedo que tiene pulso propio es el pulgar. Entonces escucho con cualquiera de los otros dedos. Normalmente son estos dos dedos. Si estoy viendo una persona que tiene pérdida de sangre, no le puedo tomar el pulso en la mano, porque está teniendo pérdida de sangre, ¿sí? Posiblemente no se sienta acá porque tiene poca sangre. Entonces voy directamente a la yugular, ¿sí? Pero son los lugares típicos para buscar. Entonces, en esta zona que suele estar la radial, es donde yo voy a colocar, en este caso, el estetoscopio, porque está incorporado, ¿sí? Voy a colocar la manga. Y sobre esa zona voy a colocar el estetoscopio. Esto pesa, por eso cae la... ¿Sí? Si no tiene el estetoscopio incorporado, pongo las mangueras. Ahí donde está esa zona. Voy a ajustar. Recuerden que las personas con brazo gordo, el problema es que cuando se empieza a inflar, esto se puede despegar, ¿sí? Entonces siempre tienen que sujetarle. No le van a decir, ¡ay, qué gordo el brazo! Sino que le sujetan para que él no se abra mientras que ustedes están inflados. ¿Sí? Me voy a tomar yo sola para que ustedes vean mientras. Esto es algo que nos reímos con mi sobrina veterinaria, y nos reímos porque una vez que ustedes se colocan el estetoscopio, llega un punto que no escuchan esto, ¿sí? Entonces la gente, ustedes van a ver que le encanta hablar cuando se tiene puesto esto. Y esto está, ¿qué? Se sabe. ¿Qué me dijo? O sea, la gente espera que vos te pongas el estetoscopio para hablarte, parece. Bueno, se coloca en el estetoscopio. Esto se llama reloj. El reloj me va a ir marcando la pulsación, ¿sí? Yo voy a saber hasta qué nivel voy aumentando y voy a poder ver, porque hace un pequeño pico cuando late el corazón. Entonces tengo que escuchar y tengo que mirar el reloj. Cuando yo tengo un montón de cosas en la mano y no tengo dónde poner, esto tiene acá justamente para colgarlo y mirarlo tranquilo mientras que estoy haciendo. Recuerden entonces, no quiero tocar mucho mi cable. ¿Qué pasó? No le quiero tocar mucho el cable porque se corta. Bueno, igual ya está. Esto entonces lo pueden colgar ahí para poder. No le den que sujete el paciente, porque el paciente va a decir, dame, yo te sujeto, pero si estoy sujetando estoy haciendo fuerza, ¿sí? Entonces lo sujetan ustedes o lo ponen en algún lugar donde ustedes lo puedan ver. Voy a inflar, supongamos que esto está relajado ahí, ¿sí? Supongamos eso. Y supongamos que no estoy sujetando, ahora pues no tengo dónde ponerlo. Voy a cerrar la válvula, para ponerlo. Voy a cerrar la válvula y voy a empezar a insuflar. Voy a poner la válvula, cerrar la válvula y voy a empezar a insuflar. Ahora ustedes me van a tomar también, entonces van a poder ver. Inflo. Despacio, no necesito hacer fuerte. Voy haciendo despacio porque si yo le hago fuerte, lo que hace mi cuerpo es reaccionar. Voy haciendo despacio. Va a llegar un momento que voy a escuchar y después no voy a escuchar más.
Otro tema importante a veces es también preguntarle al paciente cuál suele ser su presión normal. Entonces ustedes saben hasta dónde llegar. Si el paciente le dice 180 cuando tenga una crisis, ¿sí? Si el paciente le dice, no, yo tengo 12, 120, no es necesario llevarla a 180. Bueno, yo normalmente tengo 14, así que le subí a 160 más o menos. Abro despacito y voy a empezar a mirar y escuchar. (140/90). ¿En dónde estaría? Hipertensión leve, ¿sí? Los dos. En ese caso no hay conflicto. Si hubiera caído en dos distintos, entonces sería hipertensión de la moderada a la que sea más grave que aparezca. Bueno, esto sería con el tensiómetro, este se llama aneroide. Bueno, con el digital, habíamos dicho que lo único que hay que hacer es conectarlo. Voy a ver el brazo, voy a ver dónde está la manguera, voy a colocar la manguera en el mismo lugar, ¿sí? Siempre en esa zona donde está más sensible. Esto dificulta hacerlo solo, siempre es a alguien que le toma la presión a otro. ¿Sí? Nuevamente, brazo relajado, brazo sin hacer nada. Voy a prender. Lo prendo y va a inflar solo. Está inflando solo. Acá le va a registrar la alta, la baja y los latidos del corazón. Este aprieta porque aprieta al máximo. Este aprieta. Me llegó a 190. Este duele cuando aprieta tanto. El tema es que cuando duele, el cuerpo, digamos, como que reacciona y aumenta la presión arterial. Entonces, por eso cuando ustedes le tienen a un paciente con el brazo dolorido, aumenta la presión arterial. Bueno, según este tengo 130/90. 127 dice acá, 127/90. ¿Dónde entraría? Estaría dentro de normal en el primero y 90 sería hipertensión leve. Ven que está muy marcado, muy separado. ¿Sí? Y 100 pulsaciones, está acelerado. ¿Por qué? Por la reacción de que me apretó mucho. ¿Sí? Normalmente entre 60 y 80 son los latidos normales. Normalmente cuando ustedes van a emergencia, también van a ver que le están tomando la presión de un lado y del otro lado le van a colocar esto en el dedo. ¿Conocen lo que es esto? Sí. ¿Saben lo que es esto? ¿Nunca vieron? Esto se llama oxímetro, se usa mucho ahora con el tema del COVID. Cuando un paciente se queja que le duele el pecho, tengo que saber si es angina. Le voy a tomar la presión arterial y voy a medirle en el otro brazo, porque si en este le van a estar apretando con el tensiómetro, no le tomen el oxígeno ahí, ¿sí? Pero en la mano que no le estén tomando, voy a prender, el dispositivo solo se prende, no se hace más nada, se prende, se coloca con la uña hacia arriba, en lo posible sin pintar la uña, si no, no toma, mano relajada. Está tomando mi latido. Cuando ya hace esos pitidos, porque ya tiene una medición. Fíjense que acá les va a mostrar, por un lado, 96 de saturación de oxígeno, o sea que el 96% de oxígeno tiene mi sangre, y por el otro lado, no llegué a mirar el número de los latidos. Entre 99 y 95 de oxígeno es normal. De 95 a 91 es hipoxia 101, igual que este está. De 94 a 91 es hipoxia leve, o sea que hay poco de falta de oxígeno en el sistema. Y menos de 90 para abajo es urgente, ¿sí?
Menos de cuando está con un 91, 92, ya normalmente le van a poner oxígeno a la persona, ¿sí? Los que somos asmáticos, por eso porque me controlaba con el tema del COVID, los que somos asmáticos solemos, antes de una crisis, tener este tipo de problemas de que baja mucho el oxígeno. Entonces, bueno, después de usar el broncodilatador, sube normalmente. Para internar en terapia intensiva de COVID, ¿qué es lo que se tenía en cuenta? Esto. ¿Sí? Esto. Así que, ahora que están aumentando los casos nuevamente, cuídense. Hoy me fui a hacer un hisopado. 2 horas de cola y después 1 hora para esperar el resultado, casi morí. ¿Quién va a probar? Vamos, dale, prueben, es para colocarse las mangas y eso. Dale, empiecen con este y después hacen con el otro que es más difícil. Dale. Vámonos, ¿qué van? Bueno, ¿querés tomar o querés que te tomen? ¿Qué querés hacer? ¿Querés tomar a mí? Bueno, vos me tenés que decir. ¿Quieren tomarse entre ustedes? ¿Quieren empezar con este? Como ustedes quieran. Sí, pero recuerden todas las cosas que tenían que tener en cuenta. La gente hace todo lo contrario, les aviso, ¿no? La gente hace trampas, la gente no entiende lo que ustedes le dicen. Siempre le tienen que estar diciendo. ¿A dónde tenía que estar la manguera? Acá. Fíjate allá cómo está mostrando. ¿A dónde va la banda esta? La manga, esto se llama manga. ¿Dónde va? Arriba del codo. Por eso te decía Miraya. Arriba del codo y tenés que ver que esa manguera estén acá. Acá está, por acá pasa mi arteria. ¿Sí? Entonces, eso coloca primero ahí y ahí ajusta el resto. ¿Ah? Entonces, brazo relajado. Ay, fíjate vos que cuando vos te pones el estetoscopio, esas mangueras de plástico suenan como si fueran de metal. Se escucha todo el ruido. Sí. Controlar siempre que no te aprieten la mano. Fíjate, voy a hacer trampa, te voy a apretar la mano. Porque estoy nerviosa, porque tengo miedo. Y ya me duele dando la aprieta. Infló menos que la vez pasada. Agarrar al revés, te conviene tener los 2 dedos arriba de esa perillita. Al revés, la perilla para abajo. Ahí está, así te conviene. Primero tenés que cerrar para poder inflar y después tenés que abrir para escuchar cuando sale. Cuando tenés presionada es como que baja. Y bajó más, ¿viste? Claro. 129, 81. Cuando tenés relajada, bueno. Estaría en presión normal porque los dos están por debajo de lo normal, ¿viste? Según ese estoy con presión normal. Ahí está. Y bueno, acá está. Tomarle con este para ver si hay diferencia. Voy a tocar el botoncito ahí arriba. Fíjate que estamos haciendo con esto apretado. Pero no debería, ¿no? No, por eso te estoy diciendo los errores. Fíjate que ya cayó el oxígeno. Tenía 96 hace 2 minutos. Claro. ¿Viste? ¿Viste? Y no sube. O sea que bajó mi oxígeno en sangre por tener esto. Entonces siempre en mano contraria. Bueno, este es fácil, tenés que probar con aquel. ¿Querés que te ponga y probamos? Sentate. Entonces, siempre arriba, en esta zona radial. Está,
aflojadito, bien flojito, altura del corazón, flojito. ¿Escucharon o no? ¿Y qué tipo de presión tuvo? 120, 80. Ah, bien. Inspiración. ¿Viste cómo duele? Aprieta fuerte. La mayoría de los chicos a veces le hacen esto y gritan. Porque te aprietan demasiado. y 9. Viste que tenéis hipertensión leve según la baja. O sea, está elevada la baja. ¿Sí? 110, casi 70. Sí, bajito. ¿Suele tener bien baja? Ah, bueno. Mi hijo se desmayó en el trabajo, tenía 17. Y cuando ya llegó a casa, le tomé otra vez, tenía 10, no, 10,5 se desmayó. Y cuando llegó a casa tenía 17. Algo habíamos claro. ¿Querés probar con aquel? ¿Conocen? Sí, ¿Qué te pasa? Vos organizate con los cachivaches. Esto tenés que tratar que no se golpee. Eso también, que no se golpee el aparato, entonces dura muchos años. Se toca el botón del comienzo ahí. Este va para abajo. Ah, ya Y el resto lo mismo. Le colocás siempre en esta zona y el resto le ajustas. Mi brazo es gordo, ¿viste? Por eso te queda poco. Te conviene así agarrarlo. Mira, perdón. Así agarrarlo es más fácil. Entonces vos manejás, le apretás y le manejás. Pero vos encontrás la forma que te sea cómodo. Para que no te moleste, podemos ponerlo acá. Entonces no te molesta. Cuando vos vas a sentir los latidos, la aguja como que vuelve un poquito. Entonces por eso le vas mirando en qué número se te movió. Una vez que no escuchas más, la afloja del todo. Y ahí no estoy mal. Y ahí queda ahí. Bueno, ¿y dónde escuchaste el primero y dónde escuchaste el último? El primero es el de 40. ¿Y el último? Y acá en 80. Bueno, y esos son los dos valores que vos tenés que recordar, el último y el primero. El primero es la alta y el último es la baja. ¿Ah? Inflarle de vuelta. Esto no se hace tomar seguido porque duele el brazo, pero ahora vamos a hacer para inflarle y llevarlo otra vez ahí.
¿Viste? Está más fácil, pero te achura el brazo. ¿Vieron cómo aprieta? Impresionante. Sí, sí, 80, entre 80. Alrededor de 80. Bueno, 140 y 80. Bueno, según el coso, acá, 140 era hipertensión leve y 80 era normal. Vieron que salió distinto todas las tomas porque uno ya el brazo está cansado, nunca se toma 2 veces en el mismo. ¿Sí? Eso ya hace que esté más alta la presión de lo normal. No es difícil, lo que tienen que hacer es lento. Y esto vieron que parece fácil, pero no es fácil. ¿Vieron? Esto es lo más difícil, ¿sí? El ajustar y después el abrir lo suficiente para que salga el aire a una velocidad lenta. Porque si yo le hago rápido, baja y yo no llegué a ver el latido, ¿sí? Entonces, digo, no tenés dosis, pero me perdí el latido antes, ¿sí? Entonces, despacito para que sea. No es difícil, ¿sí? Pero lleva práctica. Cuando a nosotros nos enseñaron a tomar, yo le andaba tomando la presión a todo el mundo. Ustedes van a ver las enfermeras. Las enfermeras, ¿qué hacen? Las enfermeras nuevitas, le ponen, las enfermeras viejas, le ponen en el colegio de enfermeros, le ponen mesita en la plaza y que hacen tomar a toda la gente que pasa. Cuanto más practican, más fácil va a ser. Hay algunas enfermeras que mirando el reloj simplemente no se basan en nada de ello. Y ustedes siempre van a ver que está expresado, esto que movimos toda la silla, bueno, está expresado mmHg, ¿sí? Milímetros de mercurio significa eso, ¿sí? Milímetros de mercurio. Esta no tiene, no debe tener la luz esto. No. Milímetro de mercurio tiene porque el tensiómetro más exacto es el de mercurio. Ustedes lo pueden llegar a encontrar a ver en los hospitales. Viene así en una caja metálica y levantan así, tiene una columna de mercurio como un termómetro. Y ahí van tomando y la columna de mercurio sube. Por eso se miden milímetros de mercurio, ¿sí? Por más que sean en estos sistemas, se miden igual así. Bueno, lo único cuidado de esto es, en este caso, que no se golpee el reloj, en este caso que no se golpee la máquina. Este tiene añades. No es mi original se rompió, el que empecé a usar y tomaba. Después me tomaron de punto, era todo en el barrio, era tomarme la presión, tomarme la presión. Pasa que primero uno quiere practicar y después, bueno, después no le puede decir, ay, nada, no tomo más. Así que todo el mundo le tomaba la presión. Parecía a propósito, mi amiga de toda la vida, el papá tuvo cáncer y justo cuando yo aprendí a tomar, a él había que tomarle 2 veces por día la presión, entonces me vino bien justo para ayudarle a ella. Bueno, el resto no tiene mayor secreto que eso, ¿sí? No es difícil, lo único que tienen que hacer es tener cuidado de no insuflar rápido, porque eso hace que mi cuerpo reaccione y haga rápido también. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que les quedó de esto? ¿Qué van a, bueno, después ustedes en el material van a encontrar el final que dice qué tienen que repasar. Anatomía básica, que es sencilla, ¿sí? Las patologías, que son esas 6 enfermedades que vimos. Los grupos de medicamentos son estos 11 grupos, pero sobre todo el tema de los efectos adversos, ¿sí? Que son los mismos, ustedes van a prestar atención, siempre van a ser problemas gastrointestinales, problemas pulmonares y por problemas de piel, siempre. Siempre va a ser colitis, van a ser mareo, van a ser ganas de vomitar, van a ser urticarias, manchas en algunos casos. ¿Estamos entonces? Bueno. Por eso era importante, digamos, hacerlo presencial para que ustedes pudieran practicar esto.
Bueno. Las próximas 2 semanas no tenemos clase, ¿no? Va a estar cerrado el instituto, así que estamos vamos a preguntarle de última hora a Amelia ahí, pero creo que sí que está cerrado el instituto, así que se considera como que no hay clase, ¿sí? Bueno, a ver que cierro todo esto.